necesita tomar acciones, necesita moverse. Notemos que la Biblia dice que ahí en ese versículo, en Juan 2:6, por favor póngame Juan 2:6, dice que el que dice que permanece en él, dice que debe andar. Debe andar. ¿Qué cosa es andar? ¿Qué cosa es andar? Pregunto. Por favor, ayúdeme. ¿Qué es andar? Hable, por favor, ayúdeme a predicar. ¿Qué es andar? Es moverse. Andar es caminar, andar es estar en movimiento. La Biblia dice que el que permanece en él debe de andar, o sea, debe de moverse. Entonces la iglesia necesita, escuche bien, tomar acción de lo que hemos predicado. La iglesia necesita moverse conforme a lo que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se hace verdad en nuestra vida si nosotros no la ponemos en acción. Entonces la Biblia comienza a ser una verdad en nuestra vida cuando nosotros nos empezamos a mover según lo que dice la Biblia. Entonces notemos que en el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que nosotros necesitamos andar como Él anduvo. Entonces, quiere decir que Jesucristo andaba todo el tiempo. Jesucristo no se movía. Jesucristo no se detenía. Jesucristo estaba constantemente andando, constantemente caminando. Y hermano, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos constantemente andando? ¿Estamos constantemente caminando? Cuando viene una prueba, una circunstancia en nuestra vida, queremos detenernos. Vamos, escuche bien, como Jesús en todo tiempo actuó, dice que conforme a la palabra. Actuar conforme a lo que dice la Biblia, actuar conforme a la palabra, es actuar en fe y creyendo. Escuche, dice, no solo basta con hablar, con predicar o con exhortar, sino basta a que tengamos acción en el asunto. Yo en muchas ocasiones he escuchado, ¿no? Muchos hermanos que otros hermanos vienen y le dicen, hermano, yo quiero que, esto sucedía principalmente en Cuba, yo sé que aquí no sucede esto, pero venían y decían, hermano, ¿sabes qué? Yo quiero que esté orando porque no tengo zapatos. Y quiero que pues le pidamos a Dios para que me supla para comprar un par de zapatos. Y entonces el otro hermano que tenía 20 pares de zapatos, y no solamente tenía 20 pares de zapatos, sino que tenía dinero para comprarle un par de zapatos al otro, le decía, está bien, yo voy a ayudarte a orar. Pudiendo él darle un par de zapatos. Pudiendo comprarle el otro par de zapatos. Entonces, en ocasiones, hermano, como que nosotros necesitamos poner en práctica lo que nosotros hablamos. Nosotros necesitamos poner en práctica lo que nosotros predicamos. ¿Cómo es posible que nosotros predicamos que nosotros tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen? Y cuando vemos a un hermano llorando porque tuvo una situación, ya ahí lo dejamos y lo desamparamos. Ya hasta ahí fuiste mi hermano. Si nosotros todos los días predicamos esta palabra, nosotros todos los días predicamos del amor, nosotros todos los días predicamos de la exhortación, ¿cómo es posible que nosotros no podemos tener amor para dar? ¿Cómo es posible que en medio de una circunstancia, en el medio de una situación, cuando la gente más necesitada está, nosotros le damos la espalda porque no tenemos tiempo, porque no podemos? Entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? Por eso es que Jesucristo decía que el que quiera ir en pos de Él necesita, el que dice que permanece en Él necesita andar. Andar como Él anduvo, o sea, hacer lo que Él hizo. No es solamente hablar de lo que Él hizo. No es solamente aprender de lo que Él hizo, sino que es moverse conforme a lo que Él hizo. Es caminar conforme a lo que Él hizo. Entonces, es importante. No solo basta con hablar, no solo basta con predicar, no solo basta con exhortar. Necesitamos tener acción. Necesitamos tener acción. La iglesia del Señor Jesucristo necesita estar en acción. Si nosotros estudiamos, hermano, la iglesia primitiva, usted nunca vio la iglesia primitiva, que ellos se quedaran,
O sea, los apóstoles, usted nunca lo vio que ellos se quedaban estáticos en ningún lugar. Ellos estaban constantemente en acción. El apóstol Pablo, hermano, lo mismo estaba en Roma, que estaba en Éfeso, que estaba... El apóstol Pablo caminó, hermano, por todas las regiones. El apóstol Pablo estaba constantemente en acción. Entonces, lo que nos ha sucedido hoy en día, en el 2026, hermano, es que nosotros nos hemos acomodado, gracias, nos hemos acomodado y ya no tomamos acción en el asunto. Solo nos hemos acostumbrado a venir aquí a escuchar una buena palabra, a comernos esa palabra, a engordar nuestra barriga con la palabra y cuando salimos ya no la ponemos en acción. Y el propósito principal de la palabra de Dios es que nosotros podamos escucharla, podamos comerla y podamos tomar acción en ella. Entonces, mira al que tiene al lado y dile, tienes que poner en práctica. Tienes que tomar acción en lo que has aprendido. Tienes que tomar acción. Dile, y mírate del otro lado, dile, tienes que tomar acción. Mira esto, mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. Hermano, ¿me puede encender ese televisor? Por favor, gracias. Dice, porque así como el cuerpo, escucha bien esto, porque esto es bueno, esto es importante. Porque a lo mejor usted está mirándome y usted dice, este vino con el moño virado y me está regañando. No, hermano, no se sienta así. Estoy transmitiendo lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 26. Dice, porque así, escuche, dice, como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Está muerto. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver una persona muerta? Pregunto. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a un funeral y ver un cadáver? Sean todos, ¿no? ¿Cómo es una persona que está muerta? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Tú lo llamas y ¿qué hace? Se levanta. Tú le das una orden y ¿qué hace? Nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Mira lo que acá el apóstol compara, dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice, así también la fe. Escuche bien, ¿cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿Y cuántos tomaron café? Bueno. Dice, así también la fe sin obra es muerta. Entonces, te voy a poner esta ilustración. La fe que no tiene obras, la fe que no tiene acción, es como el cuerpo ese que usted ha visto así, que usted me dijo que usted lo tocaba y no hacía nada. Que usted me dijo que usted le hablaba y no hacía nada. Así es la fe cuando no hay acción en la fe. Y ese es el problema que siempre la iglesia ha tenido, que la iglesia dice tener fe, pero no actúa conforme a la fe que dice tener. Y la fe y las obras son dos cosas que vienen conjuntas. Por eso cuando Pedro se lanza en las aguas, cuando el maestro le dice, bueno, Pedro, lánzate. Pedro tenía fe que podía empezar a caminar, pero no solamente bastó con que él tenía fe, él se lanzó a caminar. Y esa es la fe, que nosotros podamos lanzarnos y confiar en que algo va a suceder, escuche bien, aunque las circunstancias digan lo contrario. Porque eso es el significado de la fe. Dice Hebreos 11:1 que dice que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es tener tú la certeza, la convicción, la seguridad de que yo lo voy a recibir aunque no vea señal de que va a suceder. Pero yo voy a actuar conforme, pero yo voy a moverme conforme, pero yo voy a tener acción conforme. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de que yo lo voy a recibir, por lo cual yo me voy a mover conforme a eso. Esa es la fe. La fe no se trata en comenzar a creer
que Dios me va a bendecir o que voy a recibir mis papeles migratorios cuando se vaya Donald Trump. No, la fe es creer, escuche bien, que aunque la cosa se esté poniendo peor, Dios me va a bendecir. Dios me lo va a dar. Esa es la fe, aunque yo no vea señal, es ahí donde Dios me va a bendecir. Esa es la fe. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver señales de que va a suceder, ya no vamos a confiar en el Señor. Estamos confiando en otro hombre, en otro presidente, en otra cosa. Por eso es que cuando Elías le dijo a su siervo, lo mandó a salir, le dice, ve a ver que la lluvia se avecina. El siervo salió y decía, no veo nada. Y Elías le dijo, vuelve a ver, vuelve a ir. Y el siervo decía, no veo nada. Y vuelve y no veo nada. Y a la séptima vez que el siervo salió, le dice, yo veo por allá lejos una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Imagínense una nube en el cielo del tamaño de esto. Y cuando Elías lo escuchó, le dijo, mira, ve y dile a Acab que se prepare porque lo que viene de lluvia es mucho. Ahora yo pregunto, ¿tú crees que una nube del tamaño de esta mano, bien lejos, es señal de que viene un buen chaparrón como el de esta mañana? No es señal. Pero la fe estaba en Elías y Elías creía que iba a suceder porque Dios lo prometió. Entonces, lo que Dios a ti te prometió, ¿tú crees que va a suceder o tú no crees que va a suceder? Porque la circunstancia se ha puesto difícil, porque la situación se ha puesto difícil. Aún así, ¿tú estás creyendo que va a suceder? ¿O tú ya dejaste de creer porque estás mirando noticias, porque estás mirando las cosas, o porque un vecino tuyo está sufriendo? ¿Ya tú dejaste de creer por eso? Si dejaste de creer, déjeme decir, hermano, que no lo vas a recibir. Pero si aún así decides creer, necesitas tomar acción en eso que crees. Necesitas actuar conforme a eso que crees. ¿Por qué? Dice, porque la fe, hermano, que no tiene obras es una fe muerta. Y ahora yo te voy a preguntar. Vamos a suponer, no le voy a decir esto porque va a sonar un poco. Escuche, vamos a suponer que un familiar suyo haya fallecido. Cuando un familiar suyo fallece, ¿qué es lo que hacen con él? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hacen con él? Lo entierran. ¿Por qué? Porque ya se fue. No hay nada más que se pueda hacer. Cuando existe en nosotros una fe muerta, ¿sabes qué es lo que se tiene que hacer con la fe muerta? Enterrarla porque no sirve. Una fe muerta en nuestra vida no hace nada. Es como que yo tengo gallinas, que ahora una gallina se me muera y yo decida pues aún seguir conservándola. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? ¿Cree usted que una gallina muerta ponga huevo? No sirve. O me la como o la entierro. O la boto. ¿Por qué? Porque no sirve. Entonces aquí el apóstol estaba comparando. Dice que la fe sin obra es una fe muerta. ¿Y para qué voy a creer yo una fe muerta en mí? ¿Qué es lo que va a hacer en mi vida una fe muerta? Una fe muerta en mi vida no va a hacer nada. Escuche. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24 dice: porque para este propósito, escuche bien, habéis sido llamados. Dice, pues también Cristo sufrió por vosotros. Ahora tú tal vez te estás preguntando, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? Mira lo que dice. Dice, Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Seguir los pasos de Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Seguir los pasos de Jesús. La palabra aquí, hermano, ejemplo, significa
upogramos. Dice, el modelo perfecto. En la Biblia el Señor siempre nos da un modelo que nosotros debemos de seguir. Es por eso que muchas veces la gente dice, yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Yo no creo que se necesite ir a una iglesia. Yo creo que en mi cuarto yo lo puedo hacer a mi manera. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos. Porque no es a tu manera, no es a mi manera. La Biblia dice que, por favor, póngame ese versículo ahí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice que nos han dejado un ejemplo. Mira esto, dice, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo. Entonces, ¿quién es tu ejemplo? Cristo. Tu ejemplo es el tiktokero que tú ves que dice que no necesita uno ir a la iglesia ni congregarse. Tu ejemplo es aquel que tú ves por YouTube que te dice que nada. ¿Ese es tu ejemplo? ¿O qué dice la palabra ahí? Dice, dejándonos ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que Él se haya hecho un ejemplo? ¿Cuál es ese propósito? Para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas. Si ha caminado usted por un lugar lodoso donde usted va caminando y deja todas esas huellas. Esas pisadas son las mismas huellas que nosotros tenemos que caminar encima de ellas. Esas mismas pisadas que Jesucristo dejó ahí mismo donde nosotros tenemos que poner nuestros pies y caminar conforme a como Él caminó. Entonces, el Señor siempre dejó un modelo a seguir. El Señor siempre, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios crea una manera de cómo hay que adorarle, qué hay que hacer. Le revela a Moisés y le dice, bueno, vas a hacer un tabernáculo, aquí van a estar los atrios, aquí va a estar el altar, aquí va a estar el lugar santo, aquí va a estar el lugar santísimo. Entonces, nunca jamás, escuche bien, nunca jamás ha sido ni nunca jamás va a ser a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Entonces, y la que tienes al lado no es a tu manera, es a la manera de Dios. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Dice, el cual debemos de regirnos y debemos de imitarlo. Dios para todo creó un diseño y un procedimiento como ejemplo, escuche bien, para que su pueblo le siguiera y le sirviera. Es por eso, escuche bien, que para poder servirle a Dios hay un procedimiento, hay un proceso que se debe seguir. Y esto conlleva, o sea, el resultado de esto es que nuestro servicio pueda ser un servicio pleno y un servicio eficaz. Porque muchas veces decimos, yo sirvo a Dios a mi manera. Y mucha gente, cuando tú hablas con ella, gente que no tiene ni siquiera a Cristo en su corazón, cuando uno le dice, no, yo cuando voy a un semáforo, yo paro y le doy $5 al que está pidiendo dinero, yo estoy sirviendo a Dios a mi manera. Y no se trata de servir a Jesucristo, no se trata de servir a Dios a nuestra manera, sino se trata de servirle a la manera que Él nos dejó. Entonces Jesús dejó un modelo. Jesús dejó una manera, la cual debemos de seguirlo si queremos formar parte de Él. Si queremos formar parte de sus discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo aquí? Entonces, hay un modelo que nosotros tenemos que seguir. Hay algo que nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos convertirnos en discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren convertirse en discípulos del Señor Jesucristo? Lucas, capítulo 14, versículo 27. Por favor, si me lo pudieran poner. Lucas, capítulo 14, versículo 27 dice, escuche, dice, el que no carga su cruz
el que no carga su cruz. Y viene, dice Jesús, en pos de mí. ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo. Entonces yo te pregunto, ¿a manera de quién es? Manuel, venga hijo, rápido. Le voy a pedir a todos, ¿cuántas mujeres? Las mujeres que hay aquí, denle todas las carteras de ustedes, dénsela a Manuel. Por favor, rápido, rápido. No le vamos a robar nada. Denle las carteras a Manuel. Rápido, rápido. Quiero hacer una ilustración. Vean, Manuel, vaya a buscar las carteras. Rápido, 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 para no tomar tiempo. Den todas las carteras a Manuel. Tírenselas arriba, él las carga. Todas, 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 todas. Todas, todas. Todas, todas. Todas. Mano, laquéame la puerta por si acaso. No. Ok. Ok. Esto funciona de esta manera. Vamos a suponer que yo soy Señor Jesús. No soy Señor Jesús. Vamos a suponer, esto es una ilustración, ¿ok? Por favor. Ese versículo dice, el que no lleva su cruz. ¿Cuál es la cruz de Manuel? Vamos a suponer que Manuel, por favor, préstame atención aquí, dejen la cámara. Vamos a suponer que Manuel es un creyente que quiere ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y es aquí donde mucha gente no entienden, muchas veces no entienden cómo funciona el ser un discípulo del Señor Jesús. Pero yo espero que usted con esta ilustración lo pueda entender. Mire, ahí lo que dice, el que no lleva su cruz. Vamos a suponer que esta sea la cruz de Manuel. Vamos a suponer que esto es un problema matrimonial. Vamos a suponer que esto es... Dígame problemas, por favor. Dígame problemas. Problemas económicos. ¿Qué más? Emocional. ¿Cómo? De salud. ¿Qué más? Vamos, dígame más. ¿De qué? Depresión. ¿Qué más? Soledad. Trabajo. Estrés. Entonces dice, el que no lleva su cruz, él tiene que cargar con todo eso. Y ese es el precio del discípulo del Señor Jesucristo. Dice, y viene en pos de mí, o sea, no es solamente cargarlo. Sígueme. Con todo eso. Con todo eso. Y en el camino Dios lo va a ir liberando. El Señor le va a ir diciendo, quítame, dame, mira, toma. Sigue caminando, tienes que seguir caminando. Suelta esto ahora. Suéltalo, sigue caminando, no puedes pararte. Entonces dice la palabra que el que no sea capaz, ya hijo, entrega eso. El que no sea capaz, gracias, el que no sea capaz de cargar con todo eso y seguir a Jesús sin pararse, no puede ser su discípulo. No está capacitado para ser su discípulo. Escuche bien, entonces, mire, el día que a ti un problema, el día que a ti una situación te detenga de seguir al maestro, todavía no eres un discípulo del Señor. El día que a ti una situación, sea la que sea, hermano, ya sea matrimonial, ya sea familiar, ya sea de enfermedad, el día que eso usted haga, que usted se detenga de seguir al maestro, usted todavía no está capacitado y no es un discípulo. Porque los discípulos de Jesús siguieron a Jesús hasta el final. Muchos al final tuvieron miedo, tuvieron temor, pero después volvieron. Y después comenzaron ellos a predicar la palabra, comenzaron ellos a expandir el reino. ¿Dónde están los 5,000 que una vez se reunieron con Jesús y comieron pan y comieron pescado? ¿Dónde estaban esos? ¿Dónde estaban los 10 leprosos que fueron sanados? ¿Dónde quedaron ellos? La Biblia no registra nada más de ellos. ¿Sabe por qué? Porque no eran discípulos. Entonces los discípulos son los únicos que tienen la capacidad de cargar con todas las situaciones, con todos los problemas y aún así no detenerse. Por eso es que la Biblia dice que el que dice que está en él tiene que andar. Andar, ¿qué es andar? Es moverse. Andar es moverse. Dice que andar como él anduvo. O sea, no detenerse. No, porque Jesús nunca se detuvo. Es andar. Entonces dile a que tienes al lado, nunca te detengas. Nunca te detengas, dile, nunca te detengas. Dale un aplauso al Señor. Tengo otro versículo.
Lucas capítulo 14, rapidito. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice, así pues, cualquiera de nosotros, escuche, dice, que no renuncie a todas sus posesiones, ¿qué dice? Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Quiero explicar algo aquí. Porque a lo mejor ahora muchos piensan que dicen, bueno, ahora tengo que vender mi casa, ahora tengo que vender mi carro. No. Aquí cuando la Biblia se refiere a posesión, significa todo aquello que tú sabes, que tú idolatras, que tú pones primero que al Señor. Que fue el ejemplo que le sucedió al joven rico. ¿Cuántos saben la historia del joven rico? Cuando Jesús llega al joven rico, y el joven rico le dice, bueno, ¿qué necesito yo para entrar al reino de los cielos, para ser salvo? El Señor le dice, bueno, sigue los mandamientos. El joven rico le dice, no, ya eso lo he hecho ya. Yo ya eso lo tengo ganado. Jesús le dice, sí, bueno, da todo lo que tienes a los pobres. Y ven y sígueme. Dice la Biblia que él se fue entristecido. ¿Sabe por qué? Porque su corazón estaba puesto en las riquezas. Su corazón estaba puesto en las posesiones. Entonces, ya te compartí, te dije que un discípulo debe cargar, ¿con qué? Con su cruz y seguir al maestro. Y número 2, un discípulo, para que sea discípulo, necesita despojarse de todo aquello que está primero que Dios. La prioridad de un discípulo debe ser Dios. No puede ser trabajo, no puede ser familia, no puede ser hijos, tiene que ser Dios. ¿Sabe por qué? Mira, a mí me impacta muchísimo la historia de los discípulos de Jesús. Porque la Biblia dice que cuando llegó Jesús, por ejemplo, y llamó a Mateo, él se levantó. Él era un recaudador de impuestos. Dice que al momento se levantó de lo que él hacía y lo dejó todo. Él lo dejó todo. Cuando llamó a Pedro, Pedro era un negociante que se dedicaba a la pesca. Y dice que cuando él llamó a Pedro, Pedro lo dejó todo. Dejó hasta su suegra. Aunque bueno, yo sé que esa no es la parte difícil. Pero lo dejó todo. Y comenzó a seguir a Jesús. Y todo aquel que venía queriendo seguir, todos los que querían venir a seguir a Jesús, Jesús le decía, está bien, pero tienes que hacer esto y esto. En una ocasión alguien se levantó por allá, venía Jesús y le decía, Señor, espérame, te quiero seguir, pero primero déjame enterrar a mis padres. Jesús no se detenía, Jesús no esperaba a nadie. Jesús era, mira, Jesús llamaba y era caminando, caminando. Y Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tal vez sonó un poco rudo, Jesús sonó un poco tajante, pero ese es el llamado de Dios, hermano. Y nada ni nadie nos puede hacer que nosotros nos detengamos a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y este es el principal propósito por el cual el pueblo de Israel pasó 40 años dando vuelta en el desierto. Porque cualquier cosa detenía el proceso. Cualquier cosa los hacía pararse. Que si no tenemos agua, ¿qué sé? Y comenzaban a maldecir y comenzaban a esto. Que si no tenemos comida, porque Dios nos trajo aquí, podíamos estar mejor en Egipto. Y paraba el proceso. De tal manera que pasaron 40 años, hermano, en un proceso que podían pasar en 11 días. ¿Por qué? Porque ellos detenían el proceso. Entonces, por eso Jesús nunca se detuvo. Por eso, hermano, debemos de sacar, escuche bien, todo lo que nosotros tenemos primero que a Dios en nuestro corazón, si queremos ser discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Dice, así que cualquiera que vosotros que no renuncie a ese ídolo que tienes ahí, a ese trabajo que no te deja vivir, no sé, hermano, usted sabe. Dice que no está capacitado para ser su discípulo. Quiero que sigamos porque ya ha tomado mucho tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24, el que le leí ahorita. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quién es nuestro ejemplo? Dice, el 22 dice, el cual no cometió pecado.
Mire el ejemplo que nos dejó el Señor. Dice, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. ¿Cuántos son mentirosos aquí? Yo sé que aquí no hay. Gloria a Dios. Dice, 23 dice, y quien, escucha bien, y quien cuando le ultrajaban. ¿Qué es ultrajar? ¿Qué es ultrajar? ¿Qué es ultrajar? Dice, y quien cuando lo ultrajaban, dice, no respondía ultrajando. Cuando padecía, dice que no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Quiero que seamos sinceros. Usted no me va a responder, usted se va a responder usted mismo. ¿Cuánta gente usted no lo ha amenazado, no lo han amenazado y usted dice, sí, está bien? Tú vas a ver lo que yo te voy a hacer después. ¿Cuántas veces no estamos así? ¿Cuántas veces la gente nos ha maltratado, nos ha dicho algo y nosotros le hemos respondido peor? ¿Sabe lo que hacía Jesús? Dice que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Quién es el que juzga con justicia? Dice el 24, dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos, dice, al pecado y vivamos a la justicia. Porque, iglesia, por sus heridas nosotros fuimos sanados y nosotros fuimos curados. Jesús, nuestro mayor ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 15, también habla acerca de esto. Dice, porque os he dado ejemplo. Póngame ese versículo, por favor, que ese versículo está bueno. Ya estoy terminando, hermano. Dice, porque os he dado ejemplo. Juan capítulo 13, versículo 15. Dice, porque os he dado ejemplo. ¿Qué dice? Dice, míralo. Para que como yo os he hecho, ¿qué dice? Vosotros también hagáis. Y la gente siempre relaciona este versículo con los milagros que hizo Jesús, con las señales que hizo Jesús. Y sí, pero no solamente la Biblia se está refiriendo a eso. La Biblia también se está refiriendo a las acciones que Jesús tomó, a las cosas que Jesús hizo, a cómo era la manera de Jesús mirar a la gente. Jesús miraba a la gente con compasión, mientras que tal vez sus discípulos murmuraban o los fariseos decían, ese está en esa condición porque alguno de su familia o él pecó. Y Jesús decía, aquí nadie ha pecado, esténse tranquilos ya. Lo mismo que sucedió con la mujer del flujo de sangre, con la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Cuando ella fue sorprendida, ella estaba lista, todo el mundo con su piedra en la mano para matar a la señora. Entonces viene Jesús y le dice, pero bueno, ¿y qué ustedes van a hacer? No, la vamos a apedrear, maestro, la vamos a apedrear. Ay, qué bueno. Y ustedes no han hecho nada nunca. Ustedes son santos, ¿verdad? Ustedes no han hecho nada. Nunca han cometido un pecado, nunca han hecho nada. Bueno, tírenla a ver. Tiren la piedra, tiren la primera piedra. Si ustedes nunca han hecho nada. Le decía Jesús. ¿Sabes qué hicieron ellos? Se fueron. La ley decía que esa mujer debería ser apedreada, debería ser condenada. Pero los ojos de Jesús la miraron con pasión. Entonces, no solamente este versículo habla de los milagros. Habla también de cómo nosotros miramos a nuestro prójimo, de cómo nosotros miramos a nuestros compañeros, de cómo nosotros miramos a la gente de nuestro trabajo. Entonces, hay un modelo en la Biblia, hermano, que nos exhorta a cómo regirnos, a cómo actuar. Y ese ejemplo es Jesús. No podemos crearnos nuestro propio estilo de vida, ni nuestra propia manera de vivir.
sino que tenemos que regirnos por la manera que se nos dejó plasmada como ejemplo. ¿Quién es? Jesús. Entonces, ese es mi ejemplo. Ese es tu ejemplo. Esa es la manera en que tú tienes que moverte. Esa es la manera en que tú tienes que vivir. Y muchas veces venimos con otras costumbres de nuestras naciones, venimos con costumbres de nuestra familia. Muchas no tienen, no son malas, pero hay otras que son malas. Y tenemos que entender que ya nosotros pertenecemos al reino de los cielos, ya nosotros somos discípulos de Jesús y tenemos que seguir sus pasos. Escuche, no recibiremos los beneficios que tiene Jesús si no intentamos caminar como Él caminó. ¿Tú quieres recibir beneficios del Padre? ¿Tú quieres que Jesús se siente contigo así como Él se sentaba con los discípulos? ¿Sabes? Jesús se sentaba con los discípulos y decía, mira, a esto les hablo en parábola, para que viendo no vean, para que escuchando no escuchen. Mas a ustedes, les decía a los discípulos, se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Y Jesús le explicaba a sus discípulos todas sus parábolas, todo. Les hablaba del pi al pa. ¿Sabe por qué? Porque eran sus discípulos. Entonces, si nosotros queremos los beneficios de Jesús, si nosotros queremos los beneficios del Padre, nosotros tenemos que ser discípulos. Porque los discípulos son los que están capacitados para que el Señor nos hable con transparencia. A los demás, dice que Jesús le hablaba en parábolas para que viendo no vean. Y muchos ni entendían de lo que Jesús hablaba, pero tampoco estaban interesados en entender, porque solo venían por un beneficio propio. Venían buscando un milagro, venían buscando una sanidad o venían buscando comida. Pero solo los 12 discípulos de Jesús, hasta la noche que le entregaron o que le apresaron, estaban ahí, junto con él. Entonces, quiero repetirte la pregunta, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? Entonces, pregúntale al que tiene al lado, ¿de qué lado estás? Voy a leer un último versículo, nos vamos para la casa, está en Hechos, capítulo 19, versículo 11 a 16. Escuchen, y con esto quiero cerrar para que usted se dé cuenta que no basta con que nosotros hablemos, sino que necesitamos caminar y accionar. El versículo 11 dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos, dice, o delantales de sus cuerpos a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Escuche bien esto, dice, pero también, escuche, algunos de los judíos, dice, exorcistas ambulantes, escuche lo que hicieron esta gente, dice, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica, dice, y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, ¿ok? Escuche, dice, ay, ¿por dónde me quedé? Ok, uno de los sacerdotes judíos dice, eran los que hacían esto. 15 dice, pero el espíritu malo, escuche bien, estos son unos jóvenes que vieron a Pablo, que vieron a los discípulos del Señor echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y ellos, porque ellos creían que, que el poder solamente con mencionar el nombre, ya con solamente declarar el nombre, iba a suceder algo. Mira lo que sucedió. Y sí sucedió algo, pero mira lo que sucedió. A ver. Aquí está, mira, dice.
Pero respondiéndole el espíritu malo, a quien ellos comenzaron a decir, te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Escuche bien, no era otro nombre, era el nombre de Jesús. Dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Pon el otro versículo, por favor. El 16. Dice, y el hombre, escuche esto, el hombre en quien estaba el espíritu malo, dice, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Dice, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sabe qué le hizo el demonio? Le ripió la ropa y se fueron corriendo sin ropa. Te pregunto yo, ¿no fue en el nombre de Jesús que lo estaban echando fuera? ¿No fue en el nombre de Jesús? ¿No eran hijos de un principal sacerdote judío? ¿Qué pasó? Solo era un nombre que pronunciaban de la boca para afuera, no llevaban un estilo de vida. Por eso en el versículo 15, póngamelo por favor, dice, yo conozco a Pablo. A Pablo yo lo conozco. Ese sí lo conozco. Yo conozco a Jesús. Pero ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde ustedes salieron? Porque sí, conocemos el nombre que tú estás mencionando, pero el nombre que tú estás mencionando no está en ti. Entonces, ¿quién tú eres? Conocemos que tú estás reprendiendo en el nombre de Jesús y también en el Jesús que predica Pablo, y conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero Jesús no está en tu vida. Pablo puede reprender porque Jesús está en su vida. Pero ustedes están reprendiendo en el nombre de alguien que ustedes ni conocen, ni saben, ni lo tienen de amigo. Entonces, hermano, ¿tú crees que basta con solamente hablar? ¿Tú crees que basta con solamente declarar? ¿Tú crees que basta con solamente que tú comiences a decir mi familia es libre, mi familia es libre, mi familia es libre? Pero después no hay un cambio, no hay una transformación en nuestra vida, no hay un compromiso. Y es tremendo, hermano, es tremendo, ¿no? Yo me imagino la vergüenza que pasaron esos muchachos. Imagínense reprendiendo a un demonio en el nombre de Jesús y el demonio se la lanzó encima y le arrancó la ropa y todo. Qué cosa, qué vergüenza. Porque la autoridad la tiene el Espíritu Santo que está en nuestra vida. Esa es la autoridad. Entonces, hermano, escuche bien. No solamente se trata de decir yo estoy del lado de Jesús, yo estoy del lado de la luz. Se trata de caminar conforme al lado de Jesús. Se trata de caminar conforme a las pisadas de Jesús. Si tú quieres, escuche bien, como te dije ahorita, estar del lado de Jesús. Dice que el que dice que está en él, dice, debe andar como él anduvo. ¿Cuántos quieren estar del lado de él? Déjame decirte que si no estamos del lado de él, estamos en contra. No hay un término medio. No hay, yo no estoy ni con Dios, yo no estoy ni con el diablo, no. O estás aquí o estás allá, no hay un término medio. Entonces, si estamos del lado de Jesús, necesitamos tomar acción. Necesitamos comenzar a movernos conforme al lado que nosotros estamos. Necesitamos comenzar a caminar pisando las mismas pisadas que Jesús pisó. Porque es esto lo que a nosotros nos va a hacer, escuche bien, tomar autoridad. La autoridad que se nos ha sido robada. Esto es a lo que nosotros nos va a hacer tomar la autoridad. Como te dije ahorita, tú quieres que tu familia se convierta. Tú quieres que tu familia vea el impacto del reino de Dios en su vida. Necesitamos caminar como Jesús caminó. Necesitamos hacer lo que Jesús hacía. No miremos más por nuestro propio interés o por lo que nosotros creemos. Necesitamos ir a la palabra si no sabemos
y decir, Padre, ¿qué es lo que tú hacías? Yo quiero hacerlo, porque eso es lo que va a impactar a tu hijo, eso es lo que va a impactar a tu hija, eso es lo que va a impactar a tu esposo y a tu esposa, eso es lo que va a impactar a tu familia. No es lo que tú hagas, sino lo que Cristo haga a través de ti. Entonces, ponte en pie en esta hora. Quiero que comiences a meditar en esto. Quiero que comiences a meditar en esto. Quiero que comiences a meditar en dónde has estado caminando en los últimos tiempos. ¿Qué has estado haciendo en los últimos tiempos? ¿Cómo nos hemos estado moviendo en los últimos tiempos? ¿Cómo hemos estado usando el nombre del Señor en los últimos tiempos? ¿Lo hemos estado usando de boca para afuera? ¿De qué lado queremos estar? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué queremos hacer con nuestro matrimonio? La Biblia dice que si queremos estar, decía Jesús, el que quiera venir en pos de mí, el que está conmigo, tiene que andar como yo anduve. Eso es lo que los va a marcar como lo que es un discípulo, un hijo. Lo que a nosotros nos va a marcar es la manera en que nosotros andamos. No es lo que hablamos, no es lo que predicamos, no es lo que decimos que somos, sino es lo que demostramos ser. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Padre. No sé si alguno de los que está aquí necesite que oremos por él, le voy a pedir que pase aquí al frente. Queremos orar, queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu familia. Venga aquí al frente, no se preocupe. Yo sé que en este último tiempo Dios está atacando las familias. Yo sé que en este último tiempo el enemigo está atacando los hogares. ¿Por qué razón? Porque el enemigo sabe que un hogar destruido, que un hogar dividido, no prevalece. Entonces, es hora de tomar acción en nuestros hogares. Es hora de tomar acción en nuestra familia. Es hora de tomar acción en nuestros matrimonios. Porque el enemigo quiere que te separes. Eso es lo que él quiere. Y él, hermano, él va a usar lo que tenga que usar para hacerlo. Él va a usar lo que tenga que usar para hacerlo. Puede usar un mensaje de texto, puede usar un hogar, lo que sea, una casa. Dios, el enemigo va a usar lo que sea para separar. Porque eso es lo que él quiere. Entonces, comencemos a accionar nuestra familia. Comencemos a tomar la acción, a tomar la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Cierra tus ojos y comienza.